Bueno, el tema de hoy es apasionante. Yo sé que tenés intriga porque como has incorporado lo que tratamos todos los días a tu vida y te interesa saber de qué vamos a tratar hoy. Y es impresionante porque es una mirada distinta, diferente. O sea, es una mirada sin compromiso de algo que realmente está conmoviendo a quienes tenemos la fortuna de poder observarlo, de poder detenernos. Y la pregunta, porque esto es responder una pregunta, ¿cómo le hacen los mexicanos para tener un país en marcha como lo tienen ahora, rompiendo todos los moldes de las posibilidades? Y no es fácil, es una pregunta, porque se puede responder desde varios puntos de vista, pero se puede responder desde el nacionalismo, se puede responder del amor por la pasión, se puede responder desde los intereses, se puede responder de la admiración, de la envidia y del misterio. ¿Y cuál elegimos? Y nosotros elegimos todos, porque eso encierra México, un todo, un absoluto. Y cuando hablamos de un absoluto, entonces estamos preguntándonos, ¿qué significa eso? Porque no hemos nosotros tenido previsión primaria para averiguarlo. Y este es un video para eso, para tratar de encontrar esa verdad. Nosotros que tenemos la fortuna y la libertad de tratar diversidad de temas y de curiosear para asesorarnos, para ilustrarnos, para llegar al conocimiento de por qué se producen determinados fenómenos que los demás que no conocen los motivos no se lo explican. O sea, sobre todo en estos momentos de turbulencia casi generalizada en todas partes, y específicamente en nuestra América, en nuestro continente, donde tenemos tanta diferencia de situaciones culturales, económicas, políticas, de intereses, de frustraciones, de esperanzas. O sea, nosotros estamos llenos de todas las posibilidades que pueda tener el ser humano. Y nos extrañan cosas que si no nos la explican, aparentemente no tienen explicación. Entonces, esto es lindo porque independiente de que sea un desafío y una apuesta a explicar cosas que son útiles, son necesarias que las sepamos, también nos permite a nosotros explorar sobre la cultura, la mentalidad de un país, de un pueblo. Porque cuando un pueblo está produciendo grandes cambios en un momento de etapa de crisis mundial, porque estamos ahora atravesando una gran crisis en todo orden, sobre todo basado en lo económico, y guerras, pandemias, desigualdades sociales, incremento de la pobreza, de las marginaciones sociales, en fin. O sea, la deuda de las sociedades civilizadas con el conjunto es enorme. Y cuando pasa todo eso en la realidad y uno ve que un país que aparentemente formaba un conglomerado entre todos nosotros, empieza a surgir, a destacarse, uno va y quiere averiguar, quiere curiosear. O sea, México despierta curiosidades hoy. ¿Y por dónde empezamos? Por lo político, porque vive al lado de Estados Unidos, porque es un país con gran riqueza, porque tiene el privilegio de tener dos mares que tiene las puertas abiertas al mundo del oriente y del occidente, porque está enclavado en un lugar del continente
que es privilegiado. No, no, porque todos nosotros tenemos algunas facultades o algunas posibilidades que son inimaginables en Sudamérica, en Centroamérica, en todos lados que tienen, sino la base estructural fundamental de la curiosidad que despierta México es en la parte cultural. O sea, México junto a Bolivia y a Perú son los países donde tienen una gran cultura de la cual carecemos casi todos nosotros, el resto de Latinoamérica y de Norteamérica. O sea, hay una cultura ancestral que está incorporada en sus habitantes, en su gente. O sea, la cultura, las culturas que tienen Mesoamérica, pues es lo que tal vez nos da una cantidad de explicaciones. Entonces vamos a ver si nosotros en esta averiguanza nos sirve de algo ver qué está pasando. Porque el fenómeno se está dando en lo político. Entonces, lo político en este tiempo donde hay tanto compromiso. Pero bueno, el intento va a ser tratar de dar un panorama. No vamos a dar una alegoría de resaltar las culturas, sino de analizar por qué, si culturalmente tiene alguna importancia. ¿Qué te parece? Y la importancia radica en que México no es diferente aparentemente a todas nuestras naciones. Hablamos un mismo idioma, tenemos más o menos históricamente la misma referencia, nuestras independencias se dieron en el mismo tiempo, independencia del coloniaje español, fuimos conquistados más o menos en los mismos tiempos, en el año 1500, o sea, todo el continente, nos liberamos en 300 años posteriores, fuimos 300 años colonias de España, tuvimos el mismo fundamento cultural de avenimiento, carecimos todos los desencuentros el choque de civilizaciones, porque tuvimos choque de civilizaciones, o sea, nuestra civilización fue borrada, o sea, pasamos prácticamente similares consecuencias y similares enfrentamientos con el invasor. Se instaló en el norte del continente una cultura distinta a la que recibimos en Centro y Sudamérica, o sea, pero fuimos colonizados y nuestras nuevas generaciones crecieron con la mentalidad colonizada. O sea, recibiendo las influencias culturales del conquistador y tratando de enfrentar al pirata, al aventurero que también era conquistador y que se instaló en una parte del continente y que por nosotros no tenemos una explicación, si bien es cierto existe, pero no la tenemos, no la podemos asumir, se destacó y se produjo en este lugar donde estamos ahora un gran crecimiento económico, un gran crecimiento industrial, un gran desarrollo en todos los órdenes, una convocatoria del mundo a que en este lugar, en esta parte de la tierra, se destacara y creciera distintos movimientos de todo orden y adquirieron la independencia en los mismos tiempos estos. O sea que tenemos cosas muy similares, pero Latinoamérica no dejó de ser colonia. O sea, Latinoamérica dejó de ser colonia española. Adquirió la independencia, pero fue colonizada de otra forma por otro imperio. Y así que tenemos más o menos las mismas consecuencias, pero sufrimos todas las consecuencias exactamente parecidas, si no iguales. La independencia, las luchas por la independencia, las guerras contra los imperios invasores, en fin, es muy parecido todo lo que pasó en toda Latinoamérica. Pero ¿por qué México ahora, en plena desastre mundial, tiene un surgimiento extraordinario? Que son brujos los mexicanos, trabajan con la magia, cómo es posible que todo el mundo esté unido, la gran mayoría,
o sobre todo la mayoría ancestral de la cultura originaria. O sea, el que está descontento ahora en México no es el nativo, es generalmente el hijo, nieto, bisnieto del conquistador. O sea, son las clases, las élites que fueron prebendarias, que tuvieron beneficios de la riqueza que producían el venderle el alma al diablo. Entonces, es curioso todo lo que ha sucedido, y este análisis a nosotros nos va llevando modestamente. O sea, nosotros tampoco tenemos pretensiones de sentar ningún precedente y estar hablando de una cosa tan importante como si conociéramos en profundidad. Estamos desde los pueblos, desde el pueblo como somos nosotros, dando una interpretación a lo que ha sucedido y viendo con admiración lo que está sucediendo ahora. Y es por eso, justamente, porque en nuestra América han sido sociedades castigadas por esa cultura emergida de la conquista, que políticamente hayamos tenido tantos desencuentros. O sea, donde ha primado por encima de todo una corrupción generalizada en todo el continente. O sea, generalizada la corrupción a partir de la provocación del nuevo conquistador. El nuevo conquistador ya no ha sido el español que venía con los galeones y con los barcos a vela en la conquista, y los soldados y los caballos. Ahora vinieron las corporaciones y produjeron el mismo daño. Entonces, es curioso que la política genere ahora un nuevo acontecimiento en México que rescate los valores ancestrales de las culturas primarias. Entonces, es curiosísimo eso. Ahora, ya pasando al campo de la realidad, no hay conocimiento, por lo menos modestamente yo no tengo conocimiento de que en otros de nuestros países de Latinoamérica se haya producido en algún momento un auge, una recomposición, un reacondicionamiento en lo cultural que prime y que camine efectivamente hacia la transformación de las sociedades modernas. O sea, las sociedades modernas se han caracterizado por tener una extrema derecha oligarca, prebendaria, y una extrema pobreza generalizada generalmente en las bases de sustento de las culturas primarias, nuestras culturas ancestrales. Entonces, hoy que México, que sea uno de los grandes referentes cultural de nuestro continente, como lo dije antes, junto a Perú y junto a Bolivia, y bueno, está Venezuela también, que tiene parte de Centroamérica, pero las culturas ancestrales primarias son la cultura de los mexicanos, la cultura azteca, olmeca, totonaca, en fin, todas las culturas importantes de México, y la cultura del Perú, o sea, los incas, y los incas que cubrieron hasta lo que hoy es Bolivia también. Entonces, que hoy la política le haya rescatado al conquistador la dignidad para que nuestros pueblos estén recibiendo una transformación inesperada, y que la política, por ejemplo en México, de las manos de un político que interpreta la historia de una manera muy práctica. O sea, no solamente que López Obrador habla de historia y conocimiento, sino que lo pone en contexto, lo pone en práctica la realidad. O sea, está rescatando esas masas, enormes masas de la cultura originaria, y dándole dignidad que realmente sorprende. Y sorprende porque la transformación hace que nosotros nos veamos no solamente sorprendidos, sino que nos veamos en un espejo donde pensamos y nosotros también podemos hacer lo mismo. Nosotros pudiéramos hacer exactamente lo que está haciendo México. ¿Cómo es posible que México rescata de las manos de los privilegiados y le da dignidad a las grandes mayorías? Y nosotros, que tenemos
más posibilidades aparentemente, porque tenemos las mismas riquezas y las mismas posibilidades, y no al contrario, cada vez nosotros en Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, nos vamos decayendo. Estoy hablando sobre todo de Argentina, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando y de otros países de Centroamérica. Estamos en una gran decadencia. O sea, hemos perdido la dignidad, por decirlo de alguna forma concreta. Entonces, ver a México y considerarlo que es un ejemplo, pues es bueno comentarlo. Tal vez desordenado, porque este es un comentario no ordenado con, digamos, el nivel que se requeriría, porque merecen estas cosas que están sucediendo en México una interpretación para realmente ponerla en contexto con unas realidades que nos está sorprendiendo a todos. Pero nosotros queremos aportar desde nuestra visión, de nuestro momento, sobre todo en esto, que es digno de admirar. Y este gobierno que México tiene, entre otros, 7, 8, 9, 10 megaproyectos, ¿cómo se está dando? ¿Qué milagro es el que está ocurriendo? ¿Qué factor determinante tiene el presidente, que es el que está movilizando todo esto? Y estamos hablando de, acaban de hacer un aeropuerto de los más modernos del mundo, acaban de terminar una refinería, la de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, donde lo rescata de la corrupción, en un aeropuerto que iban a hacer en el lago de Texcoco, que dicho sea de paso ahora están haciendo un gran desarrollo turístico increíble en el lago de Texcoco, donde iban a hacer el aeropuerto, que hicieron un aeropuerto moderno, como digo, el Felipe Ángeles, que hicieron una refinería, que se hacía 40 años no se hacían refinerías en México, un país petrolero por excelencia, y ahora han hecho una refinería, ya la han terminado, ahora está en proceso de iniciación de todo el desarrollo de una refinería, y tiene están haciendo el Tren Maya, 1.700 kilómetros, 1.500 kilómetros de un nuevo tren que une todas las ciudades, o sea, toda la civilización maya, una de las civilizaciones más importantes de todo nuestro continente, y está rescatando de la indiferencia y del olvido una de las ramas culturales más importantes de nuestro continente, y ese tren Maya va a recorrer las ciudades milenarias de los mayas, o sea, 8, 10, 15, 20 ciudades en todo el sureste mexicano. Entonces, todas esas... Después están haciendo, por ejemplo, un gran desarrollo con el tren interoceánico desde el puerto de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que son, creo que 370 kilómetros o algo así, del Pacífico al Atlántico, para que toda la producción o todo el comercio que llegue de China para el este de los Estados Unidos, que es el gran mercado del mundo todavía, pueda pasar por ese canal seco. Y es un desarrollo extraordinario donde va a haber, a lo largo del trayecto de la trayectoria de ese tren, va a haber desarrollos industriales por excelencia, o sea, va a haber lugares específicos para instalar nuevos procesamientos de industrias y nuevas ciencias y tecnologías. O sea, después el reacondicionamiento de 5 hidroeléctricas, o sea, 5 plantas hidroeléctricas, está cambiando turbinas para darle mayor potencia a la producción de electricidad. Que estaban prácticamente abandonadas porque los gobiernos anteriores habían negociado con entregar el poder de la energía eléctrica, la Confederación General Eléctrica, a las empresas privadas, y con el pretexto de que ellos iban a producir energía limpia, siendo que la hidroeléctrica produce energía limpia porque es a través del embalse de los ríos. Entonces,
transformación de plantas de fertilizantes, en fin. Yo no tengo conocimiento de tanta obra que está haciendo varios embalses, varios depósitos, está haciendo varias presas en el norte donde hay un problema con la provisión de agua. O sea, la provisión de agua, si bien el sureste tiene mucha parte con posibilidades de desarrollar industrias a partir del agua, en el norte había grandes sequías y está construyendo grandes presas para dotar de agua y riego a todo el norte de México. Entonces, ese milagro que lo está haciendo con financiamiento propio, sin contraer deuda mayor de la deuda que ya tenían, que habían contraído los gobiernos anteriores corruptos. Y sobre todo hay una cosa importantísima que nosotros quisiéramos saberle el secreto, cómo hace para aplicarlo, el combate a la corrupción. O sea, México está logrando el milagro de combatir a la corrupción y a los corruptos. Y nosotros no hemos podido sacarlo, no hemos podido vencer esa adversidad que tenemos. Cuando hablo de nosotros, hablo de todo el Sudamérica y Centroamérica. La corrupción para nosotros todavía somos nosotros cautivos de los corruptos y de las corporaciones que generan la corrupción, porque donde hay corrupción hay un corrupto y un corruptor. Por supuesto que nosotros entendemos que debido a la importancia de este tema, debiese ser tratado con gente que tenga mayores conocimientos al respecto. Pero son visiones diferentes, porque un profesional de la comunicación, un profesional de las culturas, quizá tendría otros argumentos para exponer el problema o la situación. Nosotros lo vemos desde el pueblo, o sea, estamos dando un mensaje de lo que asombrado vemos y comparamos. O sea, son brujos los mexicanos que están logrando tantas cosas juntos. Y claro, también vemos que hay gente que no se da cuenta de la importancia que tiene lo que está sucediendo en su país. Eso es natural. Pero a nosotros nos gustaría que en nuestros países sucediera la mitad de lo que está sucediendo en México. Claro, no es fácil entenderlo, pero te lo voy a explicar con más detalles para ver si podemos llegar a transmitir lo que realmente uno siente, porque uno siente, pero a veces tiene deficiencia en comunicar. Y me estoy olvidando de una cantidad de cosas, me estoy olvidando de la protección a la juventud, sacarlos de la tentación que ofrecen los carteles de la droga y todo eso, que es un problema muy grande que tiene México porque se le abrieron las puertas a toda la delincuencia. La corrupción estaba desde arriba hasta abajo, empezaba por el primer magistrado. Entonces, esa protección hoy ha llegado a ser ley, protección a la ancianidad, a la tercera edad, a los ancianos que han trabajado toda su vida, a las comunidades, conectar internet a todo el país, llegar a las comunidades indígenas con protección en salubridad, o sea, construcción de hospitales, construcción de bancos para que reciban los aportes que el gobierno le da a los ancianos, a los marginados sociales y a los niños, en protección totalmente distinta. En vez de usar la banca pública, comercial privada, están construyendo las Fuerzas Armadas, un gran aliado que ha puesto a su disposición el gobierno de México. O sea, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aviación y el Ejército están haciendo una obra inconmensurable, extraordinaria, una participación directa. Todos los grandes desarrollos está trabajando el Ejército y la Marina. Además, ha creado la Guardia Nacional, una institución, porque la policía había una corrupción generalizada. Ha creado un cuerpo de élite de protección profesional de primera magnitud, la Guardia Nacional.
En fin, yo me quedo corto en todo lo que sea desarrollos, becas para estudiantes desde la primaria. La gente que está los niños que están en primaria reciben una beca para hacer su curso hasta el universitario. Todos los estudiantes en México tienen becas desde del gobierno. Es decir, está en todas partes y está en todos los problemas y tiene una apertura extraordinaria con sus mañaneras que se enfrenta con la cara todos los días al periodismo que puede venir y cuestionarle cualquier cosa y preguntarle, y maneja la comunicación del Estado desde la tribuna pública y gobierna desde la tribuna, se pasa todos los días 2 horas o más a veces enfrentando al periodismo, donde ha generado la creación de un nuevo movimiento de periodismo, un periodismo independiente. O sea, los periodistas, los famosos periodistas de las redes sociales, de las cuales nosotros, incluso hasta a mí he sido nombrado en las mañaneras. O sea, un orgullo que no tiene parangón. Me quedo, como te dije antes, nosotros tal vez estamos en deficiencia para hablar de la importancia del fenómeno que se está produciendo. Y da envidia. O sea, uno quisiera que se nos pegara algo, que aprendiésemos algo, que los políticos nuestros aprendieran algo, se les pegara algo. Lamentablemente no hemos tenido la fortuna, a pesar de que han tenido oportunidades, pero no tenemos la fortuna de que aparezca un político que siquiera se parezca a López Obrador. Y claro, eso te da envidia. Y te da envidia y te da frustración y te da tristeza también. Quizá mucha gente de mi país, de mi pueblo, mis conciudadanos, crean que esta es una expresión excesiva de hablar de un país que no sea el nuestro, que no sea mi país. Pero lo hablo con mucha honestidad, o sea, yo no tengo compromisos con nadie y a mí nadie me puede condicionar lo que tenga que decir. No por eso tampoco voy a decir cualquier cosa. O sea, soy respetuoso de todo y si intervengo en lo que pasa en mi país con opiniones desde esta tribuna es porque trato de siempre aportar alguna idea. Pero hoy estamos hablando de México y México realmente para nosotros que tenemos la curiosidad de andar buscando cosas que sean interesantes, pues estamos sorprendidos. Y algo que realmente a nosotros nos ha traído siempre la ilusión de tener una posibilidad, que es crear fuentes de trabajo. México ha creado en estos 3 años, 4 años que lleva el gobierno de López Obrador, miles de fuentes de trabajo en todas las obras que tiene en marcha, pero además ha llevado la fuerza de trabajo a las poblaciones marginales, o sea, a los pueblos, en la siembra de árboles, temas que nosotros hemos tocado acá hace años. Nosotros hemos hablado de sembrar árboles hace añares en este espacio. México lo puso en práctica y tiene miles de labradores plantando árboles, han plantado millones de árboles. Es admirable ver los viveros. Solamente ver los viveros que México tiene generando plantines para llenar de árboles todo el país es increíble. Y como esos cientos de distintos variables de trabajos y creatividad, ha llegado el gobierno hasta dar crédito a la palabra. A los pequeños emprendedores. O sea, basta que tengas un proyecto, te presentas a una oficina del gobierno y te apoya. Si cumples con la primera instancia, te refuerza el crédito y te da un segundo crédito. Y el que no paga, pues corre la desventura de no tener posibilidades de incrementar su patrimonio y su comercio, su negocio. Pero tiene la oportunidad, el que sea que se presente
al gobierno, a una oficina de la institución del gobierno, tiene posibilidad de iniciar un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento. Entonces, todas estas cosas, yo me estoy olvidando y me estoy acordando de otras, que es demasiado, pero quizás te llame la atención y te despierte curiosidad ver lo que está pasando en un país de los nuestros. Y uno de los grandes problemas que yo les digo a los mexicanos, mis amigos, que cuando se vaya López Obrador, ¿quién continúa? Pero bueno, eso no es un tema que nos toca a nosotros. Entonces, todo este tema que hoy hemos desarrollado, espero que te interese, porque esta voz va para todo el continente y nosotros necesitamos escuchar voces distintas. Bueno, espero que te haya gustado esta visión diferente de las cosas y que te cuente qué está pasando, dónde están pasando las cosas y qué clase de magia utiliza esa gente, ese pueblo, esa nación para hacer el milagro. O sea, hay una magia ahí y está en su cultura, está en sus ancestros, está en el valor milenario de su raza. Y entonces nosotros tenemos que mirarla con admiración y tratar de aprender algo y que los nuestros políticos se den una vuelta con la mirada para ver qué está pasando y qué es lo que se puede hacer cuando a veces son pocas las posibilidades de hacer algo. Te mando un gran abrazo y mañana, como ves, estamos o tratamos de estar en cualquier parte.